nuestro cuarto episodio. Yo soy Moni Fuente y esto es Plática entre Amigas. Recuerda que en cada persona hay una historia y cada historia tiene algo que enseñarnos porque todos tenemos algo que contar. Así que ponte cómoda, ponte cómodo porque comenzamos. El día de hoy te voy a presentar a mi cuarta invitada. Ahí te va. Ella es gastropediatra. Tiene una especialidad en endoscopía, diagnóstico y terapéutica. Está felizmente casada, eso sí lo sé. Y es mamá de cuates. Ella es la doctora Maricruz. Gracias Moni y felicidades por el podcast. Muchas gracias. Que te vaya súper. Muchas gracias, ¿cómo está? Bien, muy bien, contenta de estar aquí porque gracias. te conozco desde hace un tiempo, sé que eres muy activa, emprendes, eres proactiva, entonces bueno, ya hemos trabajado juntas antes y entonces estoy contenta de estar aquí contigo. Muchas gracias por esas bonitas palabras. Digo yo, es que por si no sabían, la doctora Maricruz y yo cumplimos años el mismo día, sí. 6 de marzo. Somos Piscis. Somos piscianas las dos, somos así, muy amigas. Exacto, muy sí. Entonces, pues sí, hay ahí una conexión. Yo desde que conozco a la doctora siempre digo, doctora, yo la admiro por todo lo que hace, porque también hace videos para que la sigan ahí en sus redes. Yo veo a los pacientes y la gente sale bien contenta aquí después de consulta, que estuve buscando con muchos doctores y llegué con la doctora Maricruz y bien feliz. Entonces, pues muchas felicidades a usted también por todo lo que ha logrado hasta ahorita. Muchas gracias. Y cuéntenos parte de este proceso, ¿cómo llega a ser la doctora Maricruz García, gastropediatra? Bueno, mira, desde niña me gustó, decía que iba a ser doctora. En mi familia, en aquel entonces, no había ningún médico en la familia. Yo no vengo de familia de doctores. Okay. Algunos de mis tíos son ingenieros químicos, o sea, nada que ver. Y siempre desde niña, desde muy chiquita, decía que quería ser doctora, a pesar de no haber nadie en la familia. Crecí y cuando nos dieron a escoger carreras, pues obviamente yo decía, pues voy a estudiar medicina, ¿no? Por ahí me decían, bueno, pero, o sea, ¿por qué te gusta? Regularmente siempre contestas, porque me gusta ayudar a la gente. Y la verdad, al final, sí es eso, o sea, te gusta ayudar, ver que estén mejor. Y cuando me hacen esos exámenes psicométricos, me dicen que sí, que curiosamente me gusta ayudar a la gente, pero medicina no salía. Salía, por ejemplo, trabajo social, aparecía trabajo social, psicología, pero yo decía, no, o sea, a mí no, yo no me veo ahí, venía mucho de recursos humanos, no me veía tampoco como en una empresa, estar como mucho tiempo detrás de un escritorio, entonces decía, no, o sea, voy a estudiar medicina y pues también ahí pues platicas con gente y te dicen, o sea, de aquí a que termines, ¿cuánto va a durar? O sea, dura mucho la carrera, es complicada, y yo decía, bueno, yo quiero entrar y si no, pues en el camino, si no es lo que me gusta, pues bueno, siempre es de sabios cambiar de opinión. Sí. Entro a medicina, son 6 años, la verdad la medicina, lo bonito de la medicina lo empiezas a ver hasta el 3er año, que es cuando empiezas a ver pacientes. Y ahí llevamos medicina interna y en medicina interna pues se dividen las especialidades y ahí llevé pues obviamente gastroenterología pero de adultos. Entonces ahí fue donde me empezó a gustar. Cuando me voy al servicio social, pues tienes contacto con niños, tienes contacto con adultos, gente de la tercera edad. Y yo decía, no, los adultos no son lo mío. O sea, no me veo consultando siempre adultos. Entonces empecé a ver la pediatría, empecé a ver a los niños y dije, esto es lo que quiero hacer pediatría. Apliqué al examen para pediatría, el examen nacional de residencias, que pues compites con muchos médicos que van a alguna especialidad y pues quedé, ¿no? Entonces, después de ahí fue ahora a qué hospital, porque pues como yo no vengo de familia de médicos y el internet no era en aquella época lo que es ahorita, yo nada más tenía una opción, o sea, mi opción era un cierto hospital, no quedé y fue así como, eran 11 personas a las que aceptaban, yo era la 12, porque te publican la lista y eres pues, la que queda, y dije, ¿y ahora qué hago? O sea, como a qué hospital me voy, o sea, ¿qué voy a hacer? Y pues la vida siempre te pone a alguien, ¿no? Siempre te va como guiando. Alguien me dijo, habla con tal doctora, ella estuvo en tal hospital, es una opción. Y yo dije, bueno, voy a ir ahí. Bueno, pero si ahora yo no quedo ahí, yo necesito otro lugar. Y de esa forma apliqué el examen, llegué, no lo conocí en aquel entonces, a lo que era antes el Hospital Infantil de Monterrey, ahí hice pediatría.
Y entonces, pues ahí fue donde obviamente te empieza a apasionar mucho la medicina, ves cómo resuelves casos de recién nacidos, etcétera. Y en ese camino me tocó ver pues niños que tenían problemas gastrointestinales y los teníamos que mandar al universitario. Pero le perdíamos como el hilo de lo que pasaba, o sea, ya no los volvíamos a ver. Y ahí fue donde dije, bueno, ¿y estos niños qué pasa? O sea, porque aquí no hay nadie que los vea. Y entonces ahora fue buscar dónde voy a ir a hacer gastropediatría. Y entonces empecé a ver, alguien me dice, es que para ser gastropediatra te tienes que ir a México. Los únicos lugares en aquel entonces eran México y Guadalajara. Y obviamente, pues en esa época, o sea, estamos hablando del 2005. Ayer, hace unos ayeres, era una época que decían mucho que la Ciudad de México era peligrosa, sí. etcétera, ¿no? Que había mucho robo, estaba muy de moda el secuestro express, ese tipo de cosas. Y yo decía, pero pues no importa, o sea, no porque a alguien le haya pasado, te va a pasar a ti. Y dije, bueno, voy a ir. Entonces dije, bueno, hay que ver en qué lugares. Y empecé a buscar y eran opciones el Hospital Nacional de Pediatría o el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, o en el IMSS, en el Centro Médico Siglo XXI, La Raza. Entonces dije, bueno, es que es muy complicado porque al IMSS aceptan, pues obviamente la gente que hizo residencias ahí, entonces ellos van primero. Entonces dijo, no. Entonces alguien me dice, oye, uno de los mejores hospitales es el Hospital Infantil de México. Y dije, bueno, voy a ir. Entonces dije, bueno, voy a ir a rotar para ver si a mí me gusta realmente el hospital y me gusta realmente la especialidad, porque una cosa es ver los pacientes y la otra es realmente lo que implica estar ahí. Y roté un mes. Y sí, o sea, definitivamente dije, yo aquí quiero estar, yo aquí me tengo que quedar, y apliqué al examen y quedé. Ay, no, pues es como dice usted, ¿verdad? No tenía nadie en la familia, pero siempre Dios, la vida, el universo, quien tú quieras, te pone a alguien, siempre y cuando tú lo pienses, lo quieres, lo deseas, y así va a ser, y así fue. Así. ¡Qué padre! Sí. Ahora, una pregunta que siempre me ha intrigado. ¿Cómo divide el ser mamá y el ser doctora? O sea, ¿cómo se pelean esas dos áreas con usted y cómo lucha contra esos dos? Bueno, cuando estás haciendo, por ejemplo, cuando hice pediatría, yo estaba soltera en aquel entonces. Y en ese momento, después fui tía, casi a la par de hacer la residencia. Y ahí sí te cambia mucho la perspectiva de cómo tratas a los pacientes, qué tan sensible te puedes volver, eres más empática. Pero ya cuando eres mamá, ahí es mucho, o sea, es más diferente, ¿no? Es muy, muy diferente porque sí se te mueven ciertas fibras, eres más sensible. Sí sientes más, eso es un hecho, sientes mucho cuando hay una pérdida, cuando tienes que dar diagnósticos. Pero cuando yo estoy con mis pacientes, ahí sí, o sea, es muy claro, aquí soy la doctora, pero cuando me voy a la casa es 100% ya soy mamá. Ahorita con la tecnología, obviamente, siempre pues te pueden mandar mensajes, etcétera. Y a veces hay pues pacientes que me dicen, es que sí me contestas pronto, pero sí le doy mucho el tiempo a mis hijos. Y si estoy en un partido, estoy en el partido al 100. O sea, no estoy contestando el mensaje, haz esto. No, porque y también a veces me toca que lo veo, sé que no es una urgencia y contesto más tarde. Pero sí te vuelves mucho más sensible. O sea, se te activa un chip que no sabes dónde estaba antes y sí te vuelves mucho más sensible. O sea, sí cambia bastante, mucho, mucho. O sea, a veces dicen, sí, es que sí lo sé, sí lo siento cuando eres soltera y aunque lleves la pediatría, pero sí cambia mucho. Ya no es igual. Sí, porque pues no es lo mismo un hijo, o sea que, bueno, usted sabe que a mí también me gustan mucho los niños, pero pues no es lo mismo yo ver a un niño y sentir cosas por el niño de que pues no es mío o así, o por ejemplo mi sobrino, que al final de cuentas es mi sobrino, pero no es mi hijo, o sea, como usted dice, ¿verdad? O sea, ya nació de mí, viene de mí, del amor de mi pareja y el mío, o sea, eso sí ya es algo más y vienen miedos también, o sea, uno de mis grandes miedos en el embarazo era eso, o sea, yo creo que el momento más estresante que yo he tenido ha sido estar embarazada. Ha sido estar embarazada porque en mi especialidad yo veo muchos pacientes con síndromes, con malformaciones digestivas. Y cuando estaba embarazada, pues me hicieron el eco genético, por ejemplo, y ahí yo lo primero que le preguntaba al doctor es, ¿tiene todos los intestinos donde tienen que estar? ¿Están todos adentro? Y me decía, sí, todo se ve bien. Pero también hay cosas que en los ecos genéticos no lo vas a ver.
Un eco genético te mide toda la anatomía, pero hay cosas que no se ven. Entonces, a pesar de toda la tecnología que puede haber ahorita, esa es la parte difícil para una mamá. Porque, por ejemplo, cuando llegan conmigo, me dicen, es que me hicieron muchos ecos y no me dijeron que el niño tenía tal síndrome. Y hay cosas que no se van a ver nunca en un eco, eso es un hecho. Y eso es una parte a veces muy difícil para uno como médico decirle, explicarle, y para la otra parte aceptarlo. Porque pareciera que si estamos tan avanzados en medicina, tenemos todo, o tenemos como al ser en cierta forma una ciencia casi exacta, pues tenemos las herramientas a la mano, pero la verdad hasta la fecha todavía no. Ni aunque te hagas el eco del 4D y todo eso. No, definitivamente no, hay cosas que no se van a ver. Qué interesante. Sí. Qué interesante, porque uno piensa, confía mucho uno en la medicina, pero pues al final de cuentas pasa mucho en los ecos cuando te dicen el niño, lo sale y es niña. Sí. Exacto. Sí, eso sí es cierto, sí puede pasar. Sí pasa. Quiero que nos platique, por favor, una historia que la haya marcado usted así sobre un paciente, a lo mejor pacientes en consulta privada o un paciente cuando estaba haciendo residencia, algo que se diga, yo me acuerdo mucho de este paciente y me gusta contar esta historia. Bueno, tengo así, ahorita se me viene a la mente una paciente, ya ahorita de tener alrededor de, híjole, a lo mejor ya anda en los 20 años ya, o a lo mejor hasta más grande, ya no me acuerdo, la vi en la residencia de pediatría. Y ella fue como muy representativa porque la conozco desde recién nacida. Entonces, la vi todo el tiempo hasta que llegó prácticamente hasta los 16 años, que es cuando pues a veces regularmente los pasamos en medicina privada hasta los 18, en servicios públicos a veces tienen que pasar un poquito antes. Y ella se me quedó muy grabada porque ella nació con una malformación congénita. Entonces ella tenía una malformación a nivel de esófago, ella pasó por muchas cirugías, ya cuando la conocí más grande, ella tuvo una atresia de esófago, tuvo una transposición de colon, ese colon pues obviamente hacía la función del esófago porque tuvo la transposición que se puso en esófago, luego tuvo por ahí en algún momento una gastrostomía. Entonces la vi mucho tiempo, la vi crecer prácticamente, pues creció conmigo siendo, o sea, de ser pediatría, gastroenteróloga, porque la seguí viendo. Y es uno de los casos, o sea, que me ha tocado porque sus papás eran muy jovencitos, en aquel entonces eran muy jovencitos, y pues iban aprendiendo conforme la marcha, ¿no? Y pues obviamente como médico aprendes mucho, conoces muchas cosas. Sus papás siempre, su mamá, que era con la que yo tenía mucho contacto porque era la que le llevaba a las consultas, muy agradecida. También una vez que tenía yo poquito de haber regresado a Monterrey, yo creo que tenía, no sé, a lo mejor 1 año, 2 años, vi a una paciente con enfermedad celíaca. Y ya había recorrido varios médicos y entonces pues son pacientes que entran y salen de los hospitales, ¿no? Y me acuerdo mucho que la señora me decía, Maricruz, es que tú eres bien entrona. Y yo, ¿y entrona cómo? O sea, ¿a qué te refieres? Dijo, sí, o sea, es que te mueves, haces esto, subes, bajas, o sea, y a mí me da seguridad. Entonces son esas, o sea, cosas que te dice el paciente que te sientes muy bien, ¿no? Sí. Porque están al final muy agradecidos y a veces, como todo, ¿no? A veces hay cosas que no son tan padres, que a veces también los médicos hemos recibido en ocasiones como críticas. Sí. A veces hay gente que sí, definitivamente han sido hasta groseros. Digo, alguna vez sí nos tocó, pero al final del día siempre son más las cosas buenas. Ese es un hecho. Sí. Ese es un hecho que si hay pacientes que te quedan, también ha habido pacientes que pues les he tenido que decir que su hijo va a fallecer. He tenido que decirles que nos quedan pocas horas. Conocí una vez un paciente que eso le tuve que decir a la mamá, ¿no? Y al final el paciente falleció y la señora, pues en esa ocasión, ella me dijo, es que yo quiero que usted nos acompañe al funeral, al velorio. La verdad, eso nunca me había dicho nadie, pero ella estaba a la vez agradecida conmigo y ella decía que su hijo había fallecido en paz. Y también es un poquito como dejar ir. Los médicos obviamente nunca nos involucramos, o sea, ir a un velorio, pues no. Sí nos invitan a los 15 años, eso sí, graduaciones, cosas así, pero pues un velorio obviamente no, y no es fácil.
cómo lidia, lo lamento que tenga que pasar por estas cosas y lamento esta pregunta también. No, ¿Cómo lidia usted con este tipo de cosas? ¿O le enseñan en alguna parte de la carrera? No. Tiene que ser uno propio. Sí. No te enseñan en ningún lado porque ahora no sé, y lo dudo, porque sería un poquito como entrar en la tanato. Uh-huh. La verdad nunca nos lo enseñan y lo vas aprendiendo. Lo vas aprendiendo mucho conforme la marcha porque pues es al final, sigues sintiendo, sigues siendo humano. Sí, claro. Y una vez una amiga, una compañera doctora, platicábamos de un caso y decíamos, es que por cómo al final, como quiera, hay cosas que te duelen. Y decíamos, bueno, ella me decía a mí, si sigues sintiendo y uno llora, es que seguimos siendo humanos. Sí, pues sí. Seguimos siendo humanos como médicos, como personas que a veces, desgraciadamente, las redes sociales han estigmatizado ahorita mucho al médico. Pero yo creo que de toda la Villa del Señor, ¿no? O sea, hay de todo, no puedo yo tampoco generalizar, ni tampoco puedo hablar más de los demás, es un hecho que no. Y que a veces entre el ser médico y el dar ciertos diagnósticos hace que también la otra parte se sienta como confundido, dolido, y eso también hace que el proceso de aceptación sea como difícil. A mí una paciente me dijo, y me acuerdo mucho que esa mamá me había dicho, yo no venía preparada para que usted me dijera esto. Y es un hecho que nadie está preparado para un diagnóstico crónico, o sea, algo que vas a padecer siempre, ni también un diagnóstico que a lo mejor pues ya no hay más que hacer y que sobre todo es cuando lo vemos en hospital, porque por eso nos hablan, por eso hay que ir a verlo. Y definitivamente ninguna mamá ni ningún papá va a estar preparado para esto. Pero el deber ser es que uno siempre tiene que ser claro. Uno no puede minimizar el diagnóstico ni tampoco decirle no va a pasar nada. O sea, ese es un hecho que no. Entonces, no es fácil, definitivamente no es fácil lidiar con diagnósticos crónicos y que van a tener un desenlace que no es pues el mejor. Al final va a haber una pérdida. Ahorita yo tengo por ahí un paciente que pues es una enfermedad que ya es un síndrome y entonces pues la sobrevida del paciente es corta, ¿no? Entonces, pues yo veo ahorita cómo está avanzando la enfermedad y hay cosas que no pueden retroceder. Y no es fácil ni para los papás, es un hecho, y para el médico tampoco, porque al final está esa pérdida. Está esa pérdida y es a veces como que tomar tus momentos de relax, parar, uno tiene que parar, uno tiene que hacer otras cosas. A veces nos dicen que los médicos siempre hablamos de medicina o porque la gran mayoría de los médicos, sus amigos son médicos. Y sí es cierto, muchas de las veces estamos hablando gran parte del tiempo de cosas de medicina y cosas, pero sí es entrar en ese momento, no tanto poner a lo mejor la mente en blanco, pero sí tienes que tomarte tus tiempos, tomar tus vacaciones, salir obviamente con amigos, hablar de otras cosas que no es de medicina o incluso a veces lo puedes hablar para desahogarte y eso es lo que al final te va a hacer estar bien. No todos los médicos lo toman a lo mejor igual, cada quien lo maneja diferente, pero al final el tener esa sensibilidad es lo que te sigue haciendo que quieras siempre dar lo mejor y encontrar la mejor solución que puedas, el mejor tratamiento, lo que sea mejor para que tus pacientes estén en las mejores condiciones. Eso es un hecho. Eso sí, o sea, veo que es muy difícil para usted y gracias por la apertura. Me imagino que no ha de ser fácil, como dice usted, o sea, no son hijos de usted o no es familia de usted, pero al final de cuentas, como dice, lo ve crecer o van seguido al consultorio, va viendo la evolución de a lo mejor que empeora o a lo mejor que mejora y, o sea, en cualquiera de los dos casos y pues mucha admiración para usted, los médicos todos en general, porque pues
tienen que ahora sí que amarrarse los sentimientos. Ahora comprendo por qué tienen que ser la mayor parte como un poco más fríos, porque me imagino que llegan a casa y es de este paciente, si yo como ahorita que sigo siendo asistente médico, me informan, no sé, que un paciente pues ya falleció. O sea, es como, sí me ha tocado que lloro, sí me ha tocado. Claro. Entonces me imagino que ustedes como médicos que los conocen, que ven esta evolución para bien o para mal, es muy difícil. Entonces, sí. Pues, sí, no es fácil y no es tanto como que como médico te quieras enganchar o sentir de más. Y no, o sea, es al final, a veces sí te sientes frustrado, porque a veces, por ejemplo, no sé, a veces hay pacientes que los tienes en un servicio privado y dices, el paciente tiene acceso a todo. Y como quiera el desenlace puede ser que fallezca. Y puede haber fallecido por muchas causas, porque es un padecimiento de base que así va a ser, tiene una evolución, lo que se llama en medicina la evolución natural de la enfermedad, o sea, el desenlace en un cierto tiempo va a ser ese. Y esa es a veces la parte complicada para nosotros, en el sentido que pues la familia lo pueda entender, ¿no? Y no es nada sencillo. Sí. Pues no, sí, es difícil para la familia, me imagino. Ustedes también, porque como les digo, o sea, no son familia, pero al final de cuentas están ahí. Sí. Y luego la gente también luego los cuenta como es mi doctora, pero la siento como de familia, o es como que le invitan los 15 años, de que le invitan estas cosas. Entonces, pues no, pues mucha admiración para ustedes, aplausos para ustedes, porque si son... pues para empezar todo lo que tienen que llegar para estar en donde están, entonces pues mis respetos para ustedes. Gracias. Y pues muchas gracias como quiera por su apertura. Vamos a tomarnos unos 5 minutitos nada más para que podamos ahí tomar tantita agua, respirar y demás, y ahorita regresamos. Listo, regresamos. Antes de continuar con las preguntas, quiero darle un regalito. Ah, ok, a ver, qué padre. El tradicional termo de plática. Ay, qué bonito entre color. amigas. Yo sabía que Rosa le iba a gustar. Claro, qué bonito, muchas gracias. De nada, voy a sacar aquí el mío. Listo. Ah, muy bien. Y aquí estamos, muy bien. Vamos a seguir con la siguiente pregunta que dice, bueno, yo aquí veo, me acuerdo cuando contestaba llamadas y luego la gente me hacía unas preguntas ahí bien raras, ¿verdad? Yo dije, no, pues yo no soy la doctora, márquele directamente a la doctora, ¿verdad? ¿Cómo lidia usted con los pacientes que ya vienen súper informados del internet, súper informados del chat GPT, súper informados de todo eso, de que, ay, ya investigué, yo siento que mi hijo tiene esto y lo otro? ¿Cómo lidia usted con esos pacientes? Eso se ha vuelto una herramienta, pues, complicada. Doble filo. Ajá, exacto, definitivamente es un doble filo porque ya se ha visto que el chat GPT no es, pues, como 100% fidedigno, si lo queremos ver así, porque al final las enfermedades van a tener diferente evolución en cada paciente. O sea, aunque le preguntaras al ChatGPT en cuánto tiempo se me va a quitar, lo que hace al final es toda una serie de datos y sacar en cierta forma, por ejemplo, un promedio, te puede decir en 5 días, ¿no? Pero la verdad, cada paciente es diferente y la verdad sí ha sido un poquito, no complicado, pero ya no ha sido tan sencillo porque ya vienen con una idea preconcebida de lo que esperan a veces que uno les conteste, ¿sí? Porque ya lo investigaron. Porque ya lo investigaron. Y aquí una de mis respuestas es, la información que en general toda la gente tiene acceso, por ejemplo, en ChatGPT o entras a Google, etcétera, Gemini o lo que sea, definitivamente eso no es los artículos médicos que nosotros leemos, ¿no? Porque pueden poner ellos un padecimiento y les va a descargar mucha información. Nosotros leemos artículos, hay investigaciones, a veces vamos a mesas redondas y entonces digamos que nosotros tenemos todo eso a la mano y de que ya lo leímos, ya lo estudiamos, ya lo tenemos como predigerido y es explicarle al paciente, o sea, sí leíste eso, pero a tu paciente no se lo puedo dar por tal cosa, no es candidato. Lo que me estás mencionando, a lo mejor a veces han tocado de que es que en tal país hay 2 casos y queremos que lo use. O sea, sí es cierto, o sea, lo usaron, es una serie de 2 casos. Aquí la probabilidad de que funcione es muy baja, es un riesgo dárselo, tiene demasiados efectos colaterales o secundarios, o sea, sí se les tiene que explicar ahora sí que como más a detalle. Pero y al final es una herramienta, no es,
pues al 100% certera de que le va a funcionar eso al paciente, ese es un hecho. Y que la verdad todo lo que como médico uno lee, uno investigas, incluso puedes tener 10 pacientes con el mismo padecimiento y la evolución va a ser completamente diferente en tiempo, en forma, en los días de evolución, si va a tener o no efectos colaterales de ese medicamento, etcétera. Pero sí, no ha sido como tan sencillo ya. Sí. Yo me acuerdo mucho de una vez un caso que vino aquí, un señor que venía de paciente, su hijo con usted, que lo íbamos a pesar. Y luego dice, es que yo no le quiero quitar los zapatos en la báscula. Y ya sabíamos que la regla era en la báscula sin zapatos, ¿verdad? Sí. Para un peso más exacto. Exacto. Entonces me acuerdo que el señor dijo, ay, tú nada más quieres que no te ensucie la báscula. Y luego yo me acuerdo que Arturo, su esposo, me dijo, no, mira, la explicación real es esta, o sea, el peso tiene mucho que ver para la cantidad de medicamento que le vas a dar al paciente, porque pues como dices, te pueden ser 10 pacientes con el mismo padecimiento, pero pues no van a pesar lo mismo, no miden lo mismo, no tienen la misma complexión, entonces ahí es donde varía todo eso. Entonces el señor no era para que no me ensuciara la báscula, era por el bienestar de su hijo. Exacto. Sí, exacto. Son ese tipo de cosas que a veces es que lo pesé hace 5 días y pesaba tanto. En pediatría los gramos son súper importantes, porque como tú dices, es cuánto le vas a dar, cómo se lo vas a dar, la dosis. O sea, puedes pasarte esa dosis y a lo mejor ya no le va a tocar en suspensión, ya te vas a tener que pasar a cápsulas. O es un paciente que, ¿y qué pasa si no puede deglutir las cápsulas? Bueno, es que le va a tocar muchísimo de la suspensión. Y al contrario, ¿qué pasa si bajó de peso? O sea, si yo no tengo el peso adecuado, yo tengo que ver por qué el paciente bajó de peso, qué está pasando que lo está haciendo que baje de peso. No nada más no comió, a ver por qué. O sea, y sobre todo en gastropediatría y en pediatría general, para nosotros es bien importante el peso y la talla. O sea, eso siempre. Y si es un paciente que hace un año que no lo hemos visto por la circunstancia que sea, con más razón lo tengo que pesar. Así haya venido hace 3 días, hay que pesarlo y hay que medirlo. Sí o sí. Entonces, por favor, no pongan ningún pero, háganle caso a los que saben, a los que saben. De que sean pesados y medidos. Que sean pesados y medidos, y sí, les dicen, porque luego también me ha tocado de que, pero es que este medicamento, sí, de verdad, o de verdad me tengo que hacer este estudio, o de verdad, o sea, si te lo están indicando es porque se necesita sí o sí. Exacto. Muy bien, a ver, ya vamos con la última pregunta. Después de tantos años como gastropediatra, ¿qué le han dejado o qué le han enseñado todos sus pacientes a usted como persona? Híjole. Yo creo que la cosa que en general así la medicina y la gastropediatría, es el amor a los niños. O sea, el amor a mis hijos, el cómo manifiestas tú ese amor, cómo lo transmites, el tiempo que puedes pasar con ellos. Muchas de las enfermedades, o más bien muchas de las manifestaciones que los niños pueden llegar a tener, tienen mucho que ver la relación con los papás. A veces hay niños que vienen, por ejemplo, con dolor abdominal, uno le hacemos estudios, le buscas por muchos lados, no hay nada, y cuando empiezas a indagar un poquito más en la familia, pues resulta que obviamente a veces hay papás que trabajan todo el día, pero luego llegan a la casa y están haciendo sus actividades que son cotidianas y se deja muy, muy poco espacio para convivir con los hijos. Entonces, eso es lo que he visto. O sea, muchos de los niños pues están solos. Sí, por eso ahorita se ven muchas enfermedades, muchas situaciones mentales, muchas situaciones que requieren apoyo psicológico y la verdad apoyo por psiquiatría. Y eso son las cosas que me ha dejado el tiempo que yo le voy a dedicar a mis hijos y de qué manera. Y la otra, pues ahora sí que amar la vida. No hay más que amar la vida. No, amar la vida, disfrutarla, atesorarla mucho, disfrutar cada momento. Por ejemplo, si yo estoy aquí contigo ahorita, lo voy a disfrutar, estoy a gusto. Si estoy en el cine, voy a disfrutar del cine y quejarse menos. Quejarse menos. La gente en general siempre nos quejamos, ¿no? O sea, la gente, siempre el ser humano es como muy, muy quejumbroso. Si estás en la fila del café, ¿por qué no me atienden? Está muy lento. Si estás en la fila del súper, también. Entonces, yo creo que cada momento tiene un porqué. ¿Sí? Como todas esas historias de que si hubiera salido 5 minutos después, hubieras chocado, o la gente del terremoto del 85, salió antes y siempre salía, o salió más bien más tarde y ya no llegó. Entonces, todo tiene un porqué. Sí, a lo mejor parece así muy, muy tipo, no sé. Muy cosa de Dios. Muy esotérico, a lo mejor,
Pero la verdad es que sí, así es. Y la medicina te hace eso, disfrutar cada momento más, porque no sabes cuándo pueda pasar algo. Exactamente, porque no sabes, sí he visto casos en los que de momento, o en un momento estás bien y luego al siguiente, algo que ya se venía desarrollando que no sabías y realmente pum, explota, o algo que te pasa en la calle, o exacto, cosas así. son las enfermedades, llegan, a veces alguien me decía una vez, una paciente, es que llegó de repente, y cuando ves en retrospectivo, o cuando yo le estoy preguntando, la verdad, muchas cosas no llegan de repente. Hay síntomas que ya tienen tiempo atrás, pero a veces eran como tan sutiles y que, pues, no que no le prestaras atención, pero no te parecía tan raro. O sea, no tenía como foco de alarma. Ajá, exacto. Entonces dices, bueno, pues es que a lo mejor no pasa nada. Y si hay algo, hay que ir. O sea, cuando yo estaba embarazada fue una de las cosas que aprendí mucho que antes de que, por ejemplo, bioquímicamente te salga un laboratorio alterado, tú ya empezaste a sentir algo, pero todavía tu cuerpo no, todas las manifestaciones, ¿no? Y eso también lo vemos mucho en pediatría. En pediatría, pues aquí la diferencia es que a veces el paciente no se va a quejar tanto o no te va a poder expresar tanto porque es un niño. Y sobre todo los que son, por ejemplo, menores de 5 años, los que son mayores de 5 años, eso sí, te pueden decir, es que me duele aquí, mira, me duele aquí y luego, pero es que cuando comí esto me dolió. Y hasta los papás te dicen, es que ya no quiere tomar la leche porque le duele. Entonces ahí el niño ya te va diciendo, pero a veces más chiquito no nos va a decir, a lo mejor está irritable, dejó de comer, dejó de ganar peso, etcétera, no hay otras cosas. Entonces tenemos que hacerle caso al cuerpo. Y la vida la tenemos que disfrutar porque no sabemos, o sea, no, yo tengo un muy amigo mío, es que son mis amigos de la carrera, eso pasó, o sea, tuvo un accidente cerebrovascular, de hecho él es de mi edad, y fue un momento muy difícil para nosotros porque no sabíamos qué iba a pasar, y todos, o sea, el grupo de amigos, todos somos médicos. Y entonces, el verlo en esa situación, todos sabíamos lo que podía pasar y eso era como la parte, a veces es la parte, pues no tan bonita de ser médico porque sabes exactamente cuál puede ser el desenlace, ¿no? Sí. Y entonces, yo creo que ese fue un detonante para todos de la forma que vamos llevando la vida, ¿no? Sí, sí. Eso sí es muy cierto. Sí. Muchas gracias como quiera por compartir, por abrirse, por contarnos todas esas historias que a lo mejor tocamos ahí unas fibras un poquito difíciles, que no era la intención, pero lo lamento, pero muchas gracias como quiera por abrirse y por aperturarse. Entonces vamos a hacer el jueguito, okay. el jueguito de piensa rápido. Esto ya nada más le voy a hacer yo unas preguntitas y lo primero que se le venga a la mente. ¿Ok? Lista. ¿Desvelarse o madrugar? Madrugar. Madrugar. ¿Prefiere usted ser una mujer madrugadora? Sí, o sea, mi mamá me enseñó el que madruga Dios lo ayuda y la verdad, sí, soy más de madrugar porque pues ahora sí con este trabajo tengo que hacer cosas, empezar como muy temprano con la intención de pasar más tiempo con mi familia. Okay. Entonces, sí, de madrugar. Madrugar, muy bien. ¿Qué prefiere, la consulta en hospital o en consultorio? En consultorio. En consultorio. Muy bien. ¿Qué prefiere, salir de viaje por congresos o por vacaciones? No, por vacaciones, es un hecho. Digo, porque luego sí les pagan como quiera de viajes, pero no conoces mucho ahí, ¿verdad? No, cuando vas al congreso no tanto, y aparte es diferente, porque al final estás dejando a la familia, o sea, mucho, así sí es cierto que a veces hay muchos médicos que dicen, bueno, es que quiero estar un tiempo como solo, relajado, pero no, siempre es mejor estar con la familia. Y así de congresos, ¿cuál es el lugar que más le ha gustado o que le han llevado así que se diga, wow, me encanta esto? Híjole, un lugar que una vez fui al congreso y fue pues al inicio, ya conocí a Londres, que muy chiquilla me fui con una amiga en la carrera, pero es una ciudad que me gusta mucho. Londres. Y era como regresar, porque primero fui estudiante, estaba estudiando medicina, estaba en cuarto año de medicina, y cuando regresé a Londres, ya fui siendo gastropediatra. Entonces era un poquito como todas las cosas que habían como cambiado, ¿no? Ajá. Sí, y era recordar eso, sí. De que volver a estudiar medicina y ahora vengo así primero médico con el sueño de que algún día van a invitar al congreso. Y luego y ahora sí fue realmente, órale, exacto, qué padre. Sí. ¿Qué prefiere? ¿Tener
unos papás que pregunten mucho o que no pregunten nada, que sean como que, sí, doctora, lo que diga, ya, bye. Híjole. Ay, a ver, ¿qué será? Que pregunten, sí, siempre, pero siempre y cuando las preguntas siempre tienen que ver con algo que les quede duda del paciente, ¿sí? Porque a veces también nos toca como muy insistentes, pero si sí, si le pasa, no, o sea, cuando es una duda genuina, sí, y bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Etcétera, ¿no? Entonces, sí, mejor que pregunten. Mejor que pregunten. Mejor que pregunten todo. Pregunten ya todo sabe. Sí. Y lo sé. A ver, ¿quién miente más? ¿Un adolescente o una mamá cuando le tocan consultas con adolescentes? Híjole, a ver. ¿Quién así quiere? Un adolescente. El adolescente. El adolescente es un hecho porque el adolescente está viviendo una etapa que es la adolescencia en sí, o sea, está viviendo cambios, está buscando una identidad, en ese momento está enojado con los papás, ¿no? Entonces, hay de todo, ¿no? Hay muchos adolescentes que son muy abiertos, muy platicadores, ellos solos te dicen, o sea, he tenido pacientes que le dicen a su mamá, es que llévame con la doctora porque yo siento esto. Y entonces, ellos sí son muy abiertos, pero sí, un adolescente no es nada sencillo, no es nada fácil, porque, y a veces la mamá viene también, los papás vienen estresados porque dicen, pues es que ya le preguntamos y él dice que no tiene nada, a ver, tú dile a la doctora, o sea, para eso estamos aquí y estamos pagando y todo, y también el adolescente se siente presionado. El adolescente es como, una vez, una de las psicólogas del consultorio, Marvick, decía, es que me platicaba de un caso, y decía, es que es como una cebollita, entonces le tienes que ir quitando como todas las capas, ¿no? Para que llegues ahora sí que al punto de lo que está pasando. Y eso no es una parte fácil. No, pues no. No, en la primera consulta a lo mejor no lo vas a lograr, ¿no? Entonces, sí, no es fácil. Pues sí, porque se van creando a lo mejor, y luego si no tienen como que papás que los enseñen a cómo expresarse y todo eso, solitos se van encerrando. Sí, y ahorita en la actualidad los muchachos se están encerrando mucho, saben menos expresar sus emociones, porque pues la verdad sí tiene mucho que ver las redes sociales, y también definitivamente de la forma que cada uno fue educado. Sí. Y en cambio hay unos que sí son súper extrovertidos, muy platicadores, digo, cada muchacho es diferente, pero bueno, sí. Muy bien. Sí. Ahora, por último, una pregunta difícil. ¿Ser mamá o ser doctora? Siempre es más fácil ser doctora. Ok. Siempre es más fácil ser doctora porque tú tienes todo el conocimiento. O sea, tú puedes leer todo y tienes ahí la respuesta. Y vas a estar tú sola, obviamente, como en todo el algoritmo, ¿no? Lo vas a unir y vas a saber qué es lo que vas a hacer, tienes toda la experiencia. Y ser mamá, ¿no? Ser mamá es algo que todos los días vas a aprender algo. Yo sí soy del pensamiento mucho de, en cierta forma, como aprender de los errores, desde lo que veo en la consulta, porque veo cómo son mamás muy apegadas, cómo les ha funcionado, cosas que también no les han funcionado, o los errores que ellas mismas me platican de lo que han hecho. Me gusta mucho, por ejemplo, leer libros en su momento de tipo crianza positiva, que a veces uno dice, ay, como que aquí ya no me está funcionando o no lo estoy haciendo al 100, pero eso sí es importante. Y sí estoy más que convencida de la frase que es infancia es destino. Infancia es destino. ¿Qué quiere decir eso? Que de la forma que fuiste querido, fuiste educado, vas a ser de adulto. Y eso es lo que te va a hacer que seas una persona exitosa. Y exitoso no es a nivel económico, o sea, es hacer lo que te gusta, sí, poder expresarlo y hacerlo. O sea, no sé, mi hijo, por ejemplo, no sé, los hijos de doctores a veces dicen, es que quieren, o sea, que tus hijos sean doctores. Y yo digo, no, pues si quieres ser lo que, bueno, estaría padre, pero si quieres ser, no sé, pintor, por ejemplo, no, o quieres ser arquitecto, alguna otra cosa, adelante, pero que con eso lo haga de la mejor forma y que realmente eso le apasione. Pero tiene mucho que ver la forma en que fueron queridos, educados y amados en la etapa de la infancia. En la etapa de la infancia. Sí. Igual es como la edad más difícil es la adolescencia, pero como es que yo creo que en la infancia se abren a lo mejor todavía un poquito más, todavía no están tan cerrados, ¿verdad? Incluso el adolescente que fue que tenía como muy bien los cimientos desde chiquito y que era muy
lo comprendían, era escuchado, era siempre muy querido. Y querer no es, bueno, te voy a comprar todo lo que quieras, porque todo lo contrario, ahí se van al otro lado, ¿no? Pero y cuando llega la adolescencia, es un adolescente que probablemente va a tener menos errores que aquel paciente o aquel niño que no tenía un contacto como muy estrecho con sus papás. Okay. Sí, ahí sí va a andar como un poquito tambaleándose. Y es, ajá. Patinando, sí, como dicen. Exactamente, sí. Sí, y a lo mejor va a hacer cosas que no van a ser las más adecuadas, va a cometer a lo mejor errores más grandes, pero es el que un niño siempre pueda, un adolescente siempre pueda regresar con sus papás a contarles algo, quiere decir que los papás hicieron un súper buen trabajo. Eso sí. Sí, es cierto, porque sí, hay niños difíciles, hay niños que... Hemos visto niños de todos, digo, aquí nos tocaba también ver un poquito de todo, y como le digo, a mí también me gustan mucho los niños y todo esto, y por ejemplo, en el capítulo, en el pasado, vino una maestra que ella es maestra de adolescentes, entonces también nos contaba todo eso, que decía, escuchar a los adolescentes, escuchar a mis alumnos es como una ganancia. Ya si el alumno aprendía algo de las clases, eso ya era un plus, ya ¿verdad? Es un plus, claro. Sí, pero ella decía, el escucharlos y el estar presentes, porque a veces muchas veces no tienen como esa apertura con los papás, pero luego están los maestros, ¿no? Entonces siempre, yo creo que todo lo que comentó ella y todo lo que está comentando usted ahorita de los niños y de los adolescentes, entonces tiene mucho... es todo muy cierto, o sea, es todo muy cierto. Y el adolescente, por ejemplo, en la consulta, digo, pocas veces, pero sí ha pasado que pide que saquemos a la mamá, o pide que saquemos a los dos, entonces, o sea, papá y mamá. Y a veces no nos están diciendo nada de otro mundo, o sea, realmente es nada más que quieren hablar y porque era algo que no le habían dicho a los papás, ¿no? Okay. Entonces, que ahí es donde nosotros tenemos que trabajar mucho con los papás porque dicen, pero porque ella usted se lo dijo y nosotros le hemos preguntado 20 veces, ¿no? Pero pues no es lo mismo que vaya y le cuente algo y que el papá lo regañe a que venga y se les cuente, no lo cuente que nosotros. Sí lo está escuchando, o sea, que a lo mejor va a decir, bueno, la doctora no me va a regañar, si no, se lo ve a mis papás sí me van a regañar, entonces sí, eso sí es cierto. Sí. Pues bueno, eso es todo por el día de hoy, muchas gracias por la apertura, muchas gracias por venir a contarnos, yo sé que usted es una persona muy, muy, muy ocupada, la tuve ahí que perseguir por varios días, pero muchas gracias por estar aquí, muchas gracias. Gracias, Moni, y bueno, pues gracias por la invitación, que te vaya súper bien, que tengas muchas invitadas, que sí, y que todo el mundo siempre va a aportar algo. Sí, así es, porque todos tenemos algo que contar y muchas gracias por su historia que a mí en lo personal me gustó, me conmovió, y como usted siempre es una mujer, perdón por la palabra, muy chingona. Gracias. Siga así siempre creciendo y con muchos éxitos y que tenga muchos pacientes. Suena muy mal eso, ¿verdad? Pero si tienen ahí algún pacientito o algo que esté pasando por algo de lo que platicamos el día de hoy, aquí está la doctora Maricruz, le voy a dejar aquí abajo las redes sociales de la doctora para que la contacten. Sube videos muy buenos, con muy buenas explicaciones. Entonces, para que vayan y la sigan y nos sigan a nosotros también. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el que sigue. Yo soy Moni Fuente. Maricruz García. Y esto es Plática entre Amigas. Nos vemos, bye. Bye.